Buenas noches a todos. Agradecemos su presencia y les extendemos una cordial bienvenida a nuestros ciclos de webinars de la Clínica del Country y Clínica La Colina. En esta ocasión nos complace presentar el tema Ruta del paciente del donante vivo. Este seminario web está especialmente diseñado para todo el equipo médico y colaboradores del sector salud que nos acompañan. Para dar inicio a este espacio académico, es un honor introducir a nuestros líderes encabezados por el doctor Alejandro Ramos, director médico de las clínicas del Country y La Colina. Asimismo, nos acompaña la doctora Carolina Guarín, jefe de medicina crítica y trasplante renal de nuestras clínicas. Además, tenemos el honor de contar con 3 ponentes invitados de la clínica del Country, quien compartirán su conocimiento en este campo. El doctor Rodolfo Torres, nefrólogo de trasplantes y líder del programa de donante vivo, Carl Rodríguez, jefe de enfermería de trasplante renal, y Diana Méndez, enfermera de trasplante renal. Sin más preámbulo, doctor Alejandro Ramos, le cedo la palabra. Buenas noches. Buenas noches a todos. Realmente para mí es un placer y es un motivo de orgullo estar en la presentación y en la introducción de este importante webinar. Para nosotros, en las clínicas y como una constitución de lo que es la Clínica del Country, la Clínica de la Colina, en su parte científica, en su parte de academia, en la importancia que para nosotros son todas estas actividades y es destacar el hecho de que una institución sin academia, sin un componente científico, realmente no está fundamentada. De suerte que nosotros siempre vemos esa parte científica de academia como el nervio que nos hace mover, como el sentido que nos da esa atención a ese paciente. Es la fundamentación y esa fundamentación no es una cosa fortuita, sino que es un componente de trabajo. Es un programa continuo, es un esfuerzo que es a diario y ese esfuerzo a diario se traduce en la creación de grupos y en eso me siento supremamente orgulloso. He seguido de cerca lo que es el grupo de trasplante renal en jefatura de la doctora Carolina Guarín y me he dado cuenta de lo que es trabajar en grupo, me he dado cuenta de lo que es la excelencia, escuchando a todos sus líderes, a todos sus médicos, viendo la labor absolutamente profesional de las enfermeras, de las jefes de enfermería, de todas las terapistas y me siento profundamente orgulloso y ese es un orgullo institucional de alta gerencia de lo que constituye hoy el grupo de trasplante renal para nosotros, para la institución. Quiero destacar la labor del doctor Rodolfo Torres. Él es un líder en trasplante renal, es un líder en las juntas quirúrgicas, es un líder que hoy ustedes se van a dar cuenta de la excelencia y del conocimiento que tiene y el liderazgo, no solo en el paciente, en el donante vivo, sino también en todo el ámbito de la nefrología, al igual que el resto de especialistas de este gran grupo que es trasplante renal. Igualmente quiero saludar a la jefe de enfermeras Carol, Victoria Rodríguez, a nuestra enfermera Diana Méndez y a través de ellas a todos ese grupo de trasplante renal, vuelvo, insisto, del cual nos sentimos profundamente orgullosos. De verdad que ustedes se van a dar cuenta de lo que es nuestro grupo, de esa excelencia que manejan diariamente y van a ser testigos de ese adelanto, de ese componente científico que hoy en día, vuelvo y reitero, es un orgullo institucional. Buenas noches a todos y por favor disfruten al máximo de este gran webinar y estoy seguro que va a complacer hasta el más exigente. Buenas noches. Doctor Ramos, mil gracias por esas palabras. De verdad que para nosotros es un honor que usted esté aquí con nosotros, presidiendo esas actividades académicas. Y bueno, como todos sabemos, ¿qué pasa con la donación en vida? Es una oportunidad que estamos dando, a diferencia del donante cadavérico, el programa Donante Vivo tiene como fin salvar a esas personas que probablemente demoren menos tiempo en lista de espera y que tienen posibilidades con sus allegados hacer esa donación. Hay más de 3.600 personas esperando en lista un órgano. Y bueno, hay que ser sinceros, el órgano más esperado es el riñón. Así que pues hoy estamos con los que son, con los expertos en el programa donante renal en vivo. Y para eso tenemos al doctor Rodolfo Torres, que es especialista en medicina interna y nefrología, y es nefrólogo del grupo de trasplantes de la Clínica del Country, Clínica de la Colina y de Colsanitas. Adicionalmente, el doctor Torres es docente del posgrado de Nefrología y Medicina Interna de la Fundación Universitaria Ciencias de la Salud Hospital San José.
como ustedes se dan cuenta, un experto completamente en la materia del programa Donante Vivo y es el líder para Donante Vivo en nuestra institución. Acompañado del doctor Torres, viene nuestra jefe, Carol Victoria Rodríguez, que es enfermera especialista en nefrología y enfermera de trasplante renal de la Clínica del Country. Y Dianita Méndez, que es nuestra enfermera de trasplante renal en Donante Vivo, lleva más de 6 años en la unidad con el programa Donante Vivo, con una experiencia impresionante con estos pacientes. Así que pues bienvenidos a todos. Creo que sobran las palabras de sentimiento, de orgullo y de pasión por lo que hacemos. Creo que es el momento de entrar en materia. Doctor Torres, Carol y Dianita, bienvenidos. Mil gracias por estar acá y a todos ustedes por acompañarnos. Doctora Guarín, muchísimas gracias por sus palabras. Doctor Torres, ¿ya tiene permiso para poder compartir pantalla? Por el momento, para todos nuestros asistentes, en el chat encuentran el link que pueden compartir con otros colegas, otros equipos de salud que tengan no solamente de la clínica, sino de otras instituciones, para que se puedan unir a nuestro webinar. Doctor Torres, ya estamos viendo su pantalla, ya puede ponerlo ya en pantalla más amplia. Bueno, buenas noches a todos. ¿Me escuchan? Perfecto. Pues muchas gracias al doctor Ramos por la introducción a este webinar. Para mostrarles a todos, primero pues darle también las gracias a la Organización Clínica del Country y Clínica de la Colina por apoyar al grupo de trasplante, que es un grupo que viene constituido hace muchos años. Desde sus inicios, el doctor Camilo Montero como nefrólogo, el doctor Juan Carlos Gallo, el doctor Javier Mozo, el doctor Diego Rática como cirujanos de trasplantes, han liderado, empujado este programa junto con enfermería, con la jefe Sandra Buitrago, desde sus inicios, y la auxiliar Diana Méndez. Un programa que además se ha fortalecido con Donante Vivo en los últimos 2 años o 3 años, gracias a esta iniciativa institucional de promover la donación viva. Ya vamos a ver cuál es y por qué es necesaria la donación viva en el escenario de la enfermedad renal crónica. Y vamos a ver que el proceso de la donación viva y de la evaluación del donante busca 2 objetivos principales. Una, pues aumentar el número de trasplantes y mejorar, lógicamente, la sobrevida con el mejor tratamiento disponible hoy en día que existe para los pacientes con enfermedad renal crónica, que es el trasplante renal y específicamente el trasplante renal con donante vivo, que es el que ha mostrado los mejores desenlaces en sobrevida, en calidad de vida, a largo plazo para los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada. Y como segundo objetivo, pues tiene un proceso que busca, además, en el proceso de evaluación del donante, generar desenlaces adecuados en el receptor del órgano, pero también en el donante, en la persona que está donando. Es decir, que ese proceso de evaluación busca desenlaces de eficacia terapéutica y desenlaces de seguridad en la donación. Y esos desenlaces de seguridad en la donación conllevan detrás un proceso que es el que queremos mostrarle ahora. La mayoría de ese proceso manejado por un grupo interdisciplinario que es todo el grupo de trasplante y liderado por el grupo de enfermería de trasplante, que es un grupo importantísimo y bandera en el manejo de este programa y que tiene como objetivo garantizar que después del proceso dejamos 2 personas sanas, uno trasplantado y uno que ha donado, ambos con una expectativa de vida a largo plazo que nos permite realizar el procedimiento de una manera además ética y garantizar desenlaces de seguridad y eficacia en el largo plazo, tanto para el donante como para el receptor. Quiero empezar con este video, pues que es finalmente una cirugía, es el punto final ya del trasplante de un donante vivo, en el ponerlo en el receptor. Este fue un caso muy retador que tuvimos en la clínica. Ustedes ven que hay un injerto vascular para poder hacer la anastomosis a los vasos ilíacos. Es un caso complejo desde el punto de vista de la anatomía vascular. Ya vamos a ver que la evaluación de la anatomía vascular del donante vivo es un punto crítico en la evaluación del donante y es un punto definitivo también en poder decidir si aceptamos o no aceptamos un donante vivo, aparte de toda la evaluación médica que se hace. Este fue un caso muy retador que para los cirujanos fue un caso complejo, pero que finalmente pues se dio de manera exitosa. Y detrás de este proceso, que es el proceso final que ustedes ya están viendo, es la etapa final en lo que termina pues el proceso de la evaluación del donante en el trasplante en el receptor. Van a ver que detrás de eso hay un montón de evaluaciones, ¿cierto? Desde el punto de vista médico, inmunológico, imagenológico, biopsicosocial, anatómico,
para poder llegar a este punto. Y todo busca finalmente garantizar desenlaces adecuados, como les digo, tanto en la persona que recibe el órgano como en la persona que dona. Quiero empezar simplemente mostrándoles que la enfermedad renal crónica es un problema de salud pública a nivel mundial. El número de pacientes incidentes con enfermedad renal crónica viene aumentando. Estas son gráficas del Sistema Renal de Datos de los Estados Unidos, consolidados para su último reporte que fue en el 2022, donde ven ustedes cómo la enfermedad o la incidencia de pacientes con enfermedad renal crónica viene aumentando de manera proporcional del 2000 para acá, y ven cómo casi que aumenta de forma exponencial cada año. ¿Y consecuencia de qué? De que definitivamente las enfermedades que llamamos nosotros los nefrólogos precursoras, pues vienen en aumento. La hipertensión, la diabetes, la obesidad, el tabaquismo, el sedentarismo, los hábitos de vida no saludables, la dieta tipo occidental, con altas cargas de sodio, con altas cargas proteicas, que vienen metiendo al paciente o aumentando el número de población con enfermedad renal crónica. Eso es una realidad, y como vamos a ver, no solamente en Estados Unidos y en Europa, sino también en Colombia, es una realidad que la enfermedad renal crónica es un problema de salud pública y que cada día vamos a tener más pacientes en diferentes estadios de la enfermedad renal. Muchos de ellos, como vamos a ver ahora, no alcanzan a llegar a estadio 5 porque se mueren en alguna etapa de la enfermedad renal, porque tener enfermedad renal crónica es un factor de riesgo cardiovascular. Muchos se quedan en etapa 2, en etapa 3 y se mueren de una ACV, de un infarto agudo de miocardio, de falla cardíaca, de enfermedad vascular periférica o de muerte súbita de origen cardiovascular como consecuencia del riesgo cardiovascular que conlleva la enfermedad renal crónica. Así como pues aumenta la incidencia de enfermedad renal, también aumenta en Estados Unidos para el 2022 el número de pacientes que ingresan a lista de espera. Bueno, que ingresan a lista de espera para un trasplante de riñón. En un país que, como vamos a ver ahora, tiene tasas de donación que varían de estado a estado, pero que en general son tasas de donación muy altas, cadavéricas, comparativamente con las tasas de donación que tenemos nosotros en nuestro medio. Y para ponerlos en contexto, estos son los datos de la cuenta de alto costo que todos alimentamos, todos desde las unidades renales, desde los programas de prevención renal, específicamente nefrología, alimenta esta cuenta de alto costo, que fue una iniciativa que empezó en gobiernos anteriores de poder consolidar un registro de datos de cómo es y cómo se tipifica la enfermedad renal crónica en el país. Arriba está la incidencia o los casos incidentes de enfermedad renal crónica entre el 2017 y el 2022. Como le digo, son datos de la cuenta de alto costo actualizados que tomé esta semana. Son datos de todos, son datos públicos. Todos podemos meternos, crear una cuenta y descargar esta información, que es una información muy valiosa para darnos una imagen del escenario al que nos estamos enfrentando. Y vean cómo en los diferentes estadios, aunque hay una tendencia que la incidencia ha disminuido, si ustedes ven entre el 2021 y el 2022, pues los números se mantienen muy constantes, ¿cierto? Aquí hay varias cosas interesantes que a mí me gusta mostrarles, sobre todo a los fellows de nefrología, y es como, miren ese cambio tan brusco en la incidencia entre estadio 3 y sobre todo también en la prevalencia, que es la de abajo, en los casos prevalentes entre el estadio 3 y el estadio 4. Pasamos de 40.000 y 30.000 pacientes a 4.000 y 2.000. Pasamos de 300.000 y 228.000 pacientes prevalentes a 70.000 y a 35.000 en estadio 5. Y es precisamente por ese hueco en la mortalidad que ocurre entre el estadio 3 y el estadio 4. Muchos pacientes se mueren, como les dije ahora, de causa cardiovascular, sin que alcancen a llegar a diálisis. De ahí que la enfermedad renal crónica es un problema de salud pública, no solo por el simple hecho de generar pacientes que llegan a la terapia de reemplazo renal, sino por la carga de morbimortalidad cardiovascular que genera en estadios previos a la enfermedad renal terminal. Entonces, en Colombia también es un problema de salud. Para el 2022, en estadio 5, la cuenta de alto costo en su registro calcula o estima, según los datos que proporcionan las unidades renales y los grupos de prevención de enfermedad renal, que hay alrededor de 35.000 pacientes en estadio 5. Y ya vamos a ver ahora que nosotros en Colombia tenemos una desproporción entre ese número de pacientes que están en estadio 5 y la cantidad de pacientes que ingresan a la lista de espera y se trasplantan. Hay una desproporción bastante importante entre ese número de pacientes que están enfermos y los pacientes que pueden acceder al tratamiento ideal, que, como les digo ahora, es la terapia de reemplazo renal, el trasplante renal, perdón, con donante vivo relacionado. Muchos de ellos ingresan a terapia de reemplazo renal en diálisis peritoneal y hemodiálisis y terminan muy pocos ingresando a una lista de espera y muy pocos de esos que ingresan a la lista de espera, un porcentaje mucho más bajo, accediendo a un trasplante de riñón. Entonces, es un problema en realidad bastante importante. Miren la mortalidad además,
que genera la enfermedad renal crónica en diferentes estadios son tasas de mortalidades por 100.000 habitantes, tasas que están por encima inclusive de los accidentes o las muertes violentas, inclusive que las muertes por cáncer. Son causas de muerte que han fluctuado desde el 2017 hasta el 2022. Este pico en el 2021 está muy relacionado con la pandemia y con los casos que se generaron asociados a muertes COVID en pacientes con enfermedad renal crónica, que ustedes saben que era un grupo etario, un grupo de pacientes poblacional que tenía alto riesgo de muerte por SARS-CoV-2, pero en general es una población que por su carga de enfermedad renal tiene una tasa de mortalidad bastante elevada. Y miren cómo de esos 335.000 pacientes, de esos 35.000 pacientes, perdón, que están en estadio 5 de enfermedad renal, para datos del 2022, alrededor de 3.000 pacientes estaban en lista de espera. O sea, miren la desproporción entre el número de pacientes. Estos son datos del Instituto Nacional de Salud, del informe de la Red de Donación y Trasplantes para el 2022. Y miren cómo de 35.000 pacientes, 3.000 en lista de espera y anualmente, ¿cierto? Trasplantamos 822. Con una incidencia que ustedes vieron, es decir, casos nuevos de enfermedad renal estadio 5 al año, que está alrededor de 2.000 pacientes. Es decir, estamos teniendo un crecimiento de pacientes en estadio 5 alrededor de 2.000 por año y estamos trasplantando 822 riñones, ¿cierto? Anualmente, la mayoría de ellos de donante cadavérico. Miren que esto fue para el 2022, 588, el riñón es el órgano más trasplantado en Colombia, seguido por el corazón, hígado, pulmón, intestino, como ven ahí el orden, y 234 de donante vivo. Sí, este número de donante vivo en Colombia ha venido aumentando progresivamente en los últimos 10 años. Antes se hacía muy poco donante vivo, pero el donante vivo se ha vuelto una estrategia importante de manejo de estos pacientes. Como vamos a ver ahora, es una estrategia que genera excelentes desenlaces en el receptor desde el punto de vista de sobrevida del injerto, de sobrevida del paciente. Y por lo tanto, pues es una estrategia que viene en crecimiento en la mayoría de grupos de trasplante y en la mayoría de regionales del país. Y por lo tanto, pues hoy en día alrededor, ¿cierto?, del 30%, entre el 20 y el 30% de los pacientes en global en nuestro país pueden acceder a un trasplante donante vivo, tasa que ha venido aumentando, como les digo, en los últimos años. Con respecto a la sobrevida, esto es bien importante y siempre lo mostramos. En trasplante hay que tratar de asegurarnos, hay varios periodos en manejo del riesgo del paciente trasplantado. Digamos que hay un periodo que ya hemos avanzado muchísimo en la sobrevida, y es el periodo temprano. Estos son porcentaje de pérdida del injerto, datos del registro PTN, que es el registro más grande en Estados Unidos, publicados en el 2022, que reúne todos los datos de los diferentes estados en los trasplantes que se realizan en Estados Unidos anualmente, y consolida las sobrevidas tempranas en el primer año, al tercer año, al quinto y hasta el 10º año de seguimiento. Inclusive este registro ya tiene seguimientos más allá del 10º año, y busca evaluar cómo son las sobrevidas de estos pacientes que van a trasplante renal. Y hace la diferenciación entre el trasplante con donante cadavérico y el trasplante con donante vivo, y mira cómo son las sobrevidas en estos dos escenarios, teniendo claro que comparativamente con la terapia de reemplazo renal, ¿cierto?, la sobrevida del trasplante, independientemente si es donante vivo o donante cadavérico, cuando los metemos a los dos en la misma bolsa, es mucho mejor la sobrevida del paciente trasplantado con enfermedad renal crónica que el paciente con enfermedad renal crónica que se queda en terapia de reemplazo renal. No solamente la sobrevida, ¿cierto? Hablamos de la calidad de vida también y de la morbilidad cardiovascular, infecciosa y neoplásica asociada a la enfermedad renal. Es decir, que sin duda la mejor estrategia de manejo es el trasplante renal, y si nos vamos específicamente al trasplante renal desde el punto de vista de sobrevida, la mejor estrategia es la donación viva, relacionada o no relacionada. Si vemos esta línea café, que es la sobrevida a 10 años, y este es el porcentaje de pérdida de los injertos a 10 años, aquí podemos ver cómo para el donante cadavérico las tasas de pérdida del injerto son mucho mayores a 10 años comparativamente con las tasas de pérdida del injerto donante vivo. Es decir, estos son porcentajes de pérdida. Alrededor del 85% en este registro del OPTN de donante vivo tienen sobrevida a 10 años, mientras que por debajo del 70% a 10 años para donante cadavérico. Eso es lo que muestran los registros que tienen más largo tiempo de seguimiento en cuanto a sobrevida entre un trasplante y el otro, es decir, entre donante cadavérico y donante vivo. Estos son datos del registro americano, pero si miramos datos del registro australiano y neozelandés, que es el otro registro de los más grandes que hay en el mundo, y si miramos datos del registro europeo,
también los datos son muy similares, es decir, las sobrevidas son mucho mejores en donante vivo que en donante cadavérico cuando hablamos de sobrevidas en el largo plazo, que es lo que buscamos nosotros como clínicos cuando manejamos a un paciente que tiene enfermedad renal crónica estadio 5 y que ingresa para un trasplante. Es decir, asegurar no solo los desenlaces tempranos, que hoy en día son muy buenos, nosotros, siempre nos preguntan qué probabilidad de que hay de que un trasplante funcione de forma inmediata y que en el primer año esté funcional, y la probabilidad es casi del 100%, tanto de donante vivo como de donante cadavérico, sobrevidas por encima del 90%. El reto es la sobrevida en el largo plazo. Y la sobrevida en el largo plazo, aunque ha mejorado en cadavérico también, sigue siendo mucho mejor en donante vivo, por eso se vuelve para el paciente la mejor estrategia, y eso es lo que nosotros tratamos de promover desde nuestro grupo. Aquí, en este trabajo que es bien bonito, bastante reciente, donde se hace un llamado como a la acción de, oiga, vienen aumentando los pacientes con enfermedad renal, lo que yo les estoy diciendo. Estos pacientes tienen una carga de enfermedad muy elevada, con una morbilidad y mortalidad cardiovascular muy alta, que genera además un costo muy importante para el sistema de salud. Necesitamos darle la mejor estrategia de tratamiento, que es el trasplante, pero estamos quedándonos cortos en órganos. ¿Qué vamos a hacer? A la derecha está Estados Unidos, perdón, a la izquierda de ustedes está Estados Unidos, a la derecha está el consolidado de los países de Europa. Y ahí ven, pues la estrategia está para el 2010 en Estados Unidos y para el 2019, cómo ha cambiado los tres escenarios en los que uno podría y los que queremos trabajar desde nuestro medio, ¿cierto? Uno, aumentar la tasa de donantes en muerte encefálica, es decir, donantes cadavéricos en muerte encefálica, que son los que hoy en día utilizamos por legislación y por normatividad en nuestro medio, ¿cierto? Aumentar el número, ¿cómo? Expandiendo el pool, aumentando las tasas de donación, sensibilizando a la población, haciendo campañas de educación, educando a los médicos que manejan estos pacientes que están con condiciones neurocríticas que los llevan a la muerte encefálica en las unidades de cuidados intensivos y en los servicios de urgencias, estructurando una red de procura de órganos bastante estructurada como la que ya se ha creado, con gente que se ha formado académicamente como coordinadores operativos y que tienen una formación integral en la procura de órganos, y trabajándole día a día esto desde hace 20 años que estamos trabajando como nefrólogos y como cirujanos de trasplante en promover este tipo de donantes. Eso, digamos que miren cómo ha cambiado, pues ha cambiado importante, ¿cierto? Donante en muerte encefálica ha aumentado en Estados Unidos del 2010 a 2019, ha aumentado un 9.5%. Pero miren este donante de acá, que es otra estrategia que no es tema de esta charla, pero que estamos empezando a trabajar, y es el donante en asistolia. Es decir, el donante que tiene una condición neurocrítica grave, que no ha hecho muerte encefálica, pero que termina siendo una parada cardíaca porque su condición neurológica termina afectando su parte cardiovascular, y el paciente termina finalmente en una muerte por parada cardíaca sin que haga criterios de muerte encefálica. Ese paciente que sabemos que tiene una lesión catastrófica neurológica, que ya no tiene pronóstico, pero que todavía no tiene criterios de muerte encefálica, pero que termina siendo una parada cardíaca. Es lo que se llama un donante en asistolia controlada, que se está manejando desde los hospitales y que ha crecido en volumen. Miren eso, en Estados Unidos, 715 en el 2010 a 2.049 donantes en el 2020, y cuando les muestre los datos de Europa también van a ver que se ha comportado de la misma manera. Es decir, que es una estrategia, es la segunda estrategia que hay que empezar a trabajar y que tenemos que trabajar en nuestro medio, pero que implica cambios en algo de la normatividad, ¿cierto? Cambios en la parte ética y bioética, cambios en la educación del personal, tanto de nosotros, ahí me incluyo como grupo de trasplante, tanto en las personas que manejan este tipo de donantes en las unidades de cuidado intensivo, pero tenemos que llegar allá y estamos trabajando en eso. Desde las sociedades científicas, tanto las sociedades de trasplante como las sociedades de cuidado intensivo, de la mano con los comités de bioética y con las instituciones, en crear programas de donantes en asistolia o de donantes a corazón parado o con asistolia controlada. Y ese es un tema que es bastante importante y que se vuelve definitivamente un tema para trabajar en nuestro medio y que ha crecido en todas las partes, en Estados Unidos y en Europa. Y el otro es el trasplante con donante vivo, que es una estrategia bastante segura, como les dije ahora, para el donante y bastante efectiva, quizá la más efectiva o la más efectiva en el receptor con enfermedad renal crónica. Y vean cómo también en Estados Unidos ha cambiado también de una manera muy, muy proporcional al donante en muerte encefálica, y ha venido aumentando desde el 2010 al 2019. En general, pues ellos han crecido un 20% en una década en global en las donaciones, en estas estrategias
que son como las 3 estrategias que tenemos disponibles hoy en día en el mundo. Hay muchas cosas experimentales que de pronto preguntan ahora, pero son las 3 estrategias reales en la práctica diaria del escenario de los que trabajamos en trasplante que disponemos para ofrecerle al paciente con enfermedad renal o con enfermedad hepática, con enfermedad cardíaca terminal. Europa muestra unos datos pues muy similares, ¿no? Digamos que hay países que tienen un volumen de donante vivo absurdo. Miren Holanda, que tiene volúmenes de donante vivo inclusive mayores que lo de donación cadavérica. En Latinoamérica, Uruguay, no están los datos acá de Latinoamérica. Brasil también tiene datos muy importantes de donación viva. Argentina también tiene datos muy importantes de donación viva y Colombia pues está empezando a crecer. España, mire también cómo ha aumentado los donantes en asistolia y en general en los países de Europa viene aumentando en unos más que otros la donación en asistolia y lógicamente la donación viva como estrategias, a la que ven en azul, que es la donación cadavérica en muerte encefálica, es la donación usual, que es la que se ha hecho históricamente y que tiene los números más grandes. Es como para mostrarles el escenario y por eso se llama un llamado a la acción, que también hemos nosotros aceptado y nos hemos dejado retar desde el grupo de trasplante de la clínica del Country y desde la clínica Colsanitas para crecer en nuestro programa de donante vivo y también para expandir el pool de donantes cadavéricos, sobre todo de donantes con criterios expandidos. Y aquí viene la siguiente pregunta que nos hacemos entonces. Sabemos que la donación viva es una estrategia, sabemos que la donación viva definitivamente puede aumentar el volumen o el pool de donantes, sabemos que la donación viva es un método que cuando lo recibe el receptor o es una terapia cuando la recibe el receptor genera desenlaces excelentes en sobrevida. ¿Por qué? Porque es una cirugía, primero, programada, segundo, que como vamos a ver ahora y como lo va a mostrar Dianita Méndez y Carol, es una cirugía que además tiene un proceso y es muy lindo porque tiene un proceso de evaluación previo a la donación y previo al trasplante bastante estricto. Casi que nos permite controlar todos los escenarios. Ya vamos a ver cuáles escenarios. Además de eso, es una cirugía que por lo menos desde nuestros grupos que hacemos donante vivo relacionado, no hacemos no relacionado, después aceptamos las preguntas de por qué no hacemos no relacionado. El único no relacionado que hacemos es el emocionalmente emparentado, que es el cónyuge, pero no hacemos no relacionado, pero otros grupos del país hacen no relacionado. Digamos que la legislación deja abierto ese escenario para hacer vivo relacionado y no relacionado. Pero nosotros que hacemos vivo relacionado y emocionalmente emparentado, además tenemos muy buenas compatibilidades HLA usualmente. Papá para hijo, hermano para hermana, hijo para papá. Entonces tenemos, a veces entre esposos también, sorprendentemente encontramos también buena compatibilidad HLA. Y pues eso genera también desenlaces importantes y es que necesitamos menos inmunosupresión. Si necesitamos menos inmunosupresión, tenemos menos riesgo de infecciones. Pues si necesitamos menos inmunosupresión, hay mejor compatibilidad HLA, hay menos riesgo de rechazo agudo celular y mediado por anticuerpos. Y si tenemos menos infecciones y menos neoplasias y menos mortalidad cardiovascular, pues la sobrevida es mucho mejor que la de un donante cadavérico que requiere más dosis de inmunosupresión, tanto de terapia de inducción como de terapia de mantenimiento. Entonces, sabemos que es una terapia para el receptor excelente. Y la pregunta es, ¿y el donante? ¿Es segura para el donante? Cuando yo empecé a asistir a los simposios de donante vivo en los congresos europeos y americanos, cuando estaba empezando a hacer donante vivo y crecer la donación viva en el mundo por allá en el 2005, 2008, pues había unos conflictos éticos súper grandes sobre la donación viva. A nosotros siempre nos acompaña el doctor Riaño en las juntas de trasplante, que es nuestros ojos y nuestros oídos y nuestra voz a la sensatez y a la ética, que la tenemos siempre presente, pero él nos aterriza muchas veces en muchos escenarios y lo queremos un montón por eso, porque nos enseña todos los días, porque uno nunca termina de aprender a pesar de llevar 15 o 20 años trabajando en esto, siempre estamos abiertos a aprender cada día más cosas, pero habían unos debates grandísimos sobre qué pasaba desde el punto de vista ético, sobre todo con los desenlaces tempranos, que ya vamos a ver ahora y que lo hemos discutido en otros webinars, con el hecho de que a mí me quiten un riñón en una cirugía si yo estoy sano. Ese es un punto que digamos que está más que superado en la literatura y más que documentado. Y yo les voy a mostrar los datos de los primeros 100 donantes vivos de nuestros grupos, cómo van en sus desenlaces quirúrgicos, de un grupo quirúrgico que tenemos que es excelente. Pero las preguntas son qué pasa con las sobrevidas y con los desenlaces en el mediano y en el largo plazo. Nosotros estamos construyendo esos datos, pero esos datos en el mundo ya están. Es claro que la donación viva, si a mí me sacan la mitad de mi masa nefronal,
Primero tengo que estar sano para que me saquen la mitad de mi masa nefronal. Ese es un punto a considerar. Es diferente tener la mitad de mi masa nefronal si yo soy diabético. Es diferente perder la mitad de mi masa nefronal si tengo una enfermedad glomerular o tengo lupus o tengo artritis reumatoidea. Es diferente perder la mitad de mi masa nefronal si yo soy hipertenso o tengo obesidad mórbida o tengo tabaquismo, ¿cierto? A perder la mitad de mi masa nefronal si yo soy un paciente sano. Son dos cosas completamente diferentes y hay que partir de ahí siempre que hablemos de donación viva. Es decir, que los donantes vivos se deben machear en los estudios y comparar contra población sana de las mismas características en edad, en etnia, en peso, en talla, en variables sociodemográficas, y ahí es donde tenemos las limitaciones en los registros. Bueno, digamos que es claro que donar un riñón hace perder tasa de filtrado glomerular. Por eso uno de los puntos centrales en la evaluación del donante vivo es evaluar la función renal. Y ya las enfermeras les van a mostrar cómo la evaluamos. Específicamente, pues con cómo se debe evaluar la función renal y recomendada hoy en día para la población sana, y es con fórmulas basadas en la creatinina sérica, especialmente CKD-EPI, que es la fórmula 2021 basada en creatinina. Ojalá se pudiera asociar cistatina C junto con creatinina, que es la fórmula que más se correlaciona con el gold estándar, que es la depuración de inulina o la depuración de iodotalamato. Y buscamos siempre que el paciente tenga una función renal, no como dicen las guías, que sea mayor a 80, dicen algunas guías, algunas dicen inclusive mayor a 60 mililitros por minuto, sino que tenga la función renal ideal para su edad para poder donar. ¿Qué es eso? Me dicen los residentes, profe, ¿qué es la función renal ideal para poder donar? La función renal ideal para poder donar está relacionada con el momento de mi vida en que yo dono. Entonces ustedes se podrán imaginar que si yo dono a los 30 años, en el grupo de trasplante de la clínica del Country y en los grupos que hacen un trasplante, de una evaluación juiciosa del riesgo en el deterioro de la función renal, si yo tengo 30 años, tengo que tener mucha mejor función renal para donar que si tengo 65 años y soy un donante vivo. ¿Por qué? Porque si dono a los 30, tengo una ventana de expectativa de vida hasta los 75 años, que es la expectativa de vida en Colombia, para llegar a la enfermedad renal crónica. Que si dono a los 65, o que si dono a los 60, o que si dono a los 68. Entonces, entre más joven es el donante, mejor función renal debe tener. Y eso lo han adoptado es una política que hemos adoptado desde los grupos nuestros y que le implementamos hace como unos 8 o 10 años y que la mayoría de centros en el mundo la han implementado también. A menor edad, mejor función renal. Entonces, ¿por qué? Porque en general se pierde un 25 a un 30% de la función renal previa a la donación. Es decir, que si la tasa de filtrado glomerular normal es entre 90 y 110 mililitros por minuto, y yo dono con 100 mililitros por minuto, perfectamente puedo quedar con 80 o con 75 mililitros por minuto post-donación. Entonces me van a decir, ay, pero es que quedé renal crónico. No, porque estoy donando un riñón, no como consecuencia de una enfermedad, y ese punto es, estoy perdiendo masa nefronal, y ese punto siempre lo dejo claro. No por tener una enfermedad renal que me está haciendo perder masa nefronal, sino por una condición que es la nefrectomía, pero con unas condiciones basales de salud que yo estoy evaluando en pacientes completamente sanos y con hábitos de vida saludables. En general se pierde función renal, sobre todo de forma temprana, pero la mayoría de registros muestran, como vamos a ver ahora, incluyendo el nuestro, que en la medida que pasa el tiempo de seguimiento, el paciente va estabilizando, va recuperando función renal, porque el otro riñón empieza a pasar, y no me quiero meter aquí en la nefrología clínica, pero empieza a pasar por estadios de compensación con aumento del tamaño, con hiperfiltración, que van haciendo que la función renal mejore. Bueno, ¿y qué pasa con la mortalidad cardiovascular? Que uno me puede decir, oiga, pero es que si yo entro en enfermedad renal porque me quitan un riñón, tengo mayor riesgo de morbimortalidad cardiovascular. Nuevamente insisto, no hay enfermedad o condición o enfermedad precursora de base, sino en una nefrectomía en un paciente sano. La mayoría de registros que ya tienen bastante tiempo de seguimiento muestran que la mortalidad o se mantiene igual o inclusive disminuye en algunos registros, la enfermedad cardiovascular. Pero en general los riesgos van en 4 escenarios grandes y siempre los tratamos de ver así en nuestro grupo, ¿cierto? Uno, los riesgos para la salud renal. ¿Y cómo los evaluamos? Ya vamos a ver en la evaluación qué buscamos, cómo evaluamos esos riesgos para la salud renal. Primero, estimando la función renal y que el paciente tenga la mejor función renal, no la mínima que piden las guías. Eso es una diferencia de nosotros con otros grupos, inclusive en el país. Nosotros no, oiga, todos los demás de 80, hágale. No.
Dependiendo de la edad, aplicamos una fórmula que trata de predecir cuál es la función renal ideal para donar, para garantizar o tratar de establecer que el paciente llegue a su expectativa de vida con más de 40 o 50 mililitros por minuto a los 75 o 80 años. Y eso lo hacemos en base a escalas de riesgo de desarrollo de enfermedad renal pre y postdonación. Es decir, nosotros aplicamos, hay varias escalas, inclusive ustedes se meten a Transplant Models, es una página que yo les puedo pasar en el enlace, donde hay muchas escalas que tratan de predecir el riesgo de qué pasa si yo, como estoy Rodolfo Torres, con mi peso, con mi talla, con mis condiciones de hábitos de vida, con mi microalbuminuria, con mi presión arterial, si fumo o no fumo, con mis condiciones étnicas, pueda llegar a 15 años a falla renal con mis 2 riñones, en porcentaje, basado lógicamente en poblaciones no hispanas, no latinas, eso es importante aclararlo. ¿Y qué pasa si dono y tengo esas mismas características? Ese riesgo lo podemos estimar y lo estimamos y es parte de la evaluación en el paciente trasplantado. El otro riesgo es el riesgo quirúrgico, que pues debía hablarlo de primero, pues yo no me voy a detener en este punto porque lo hablaron con el doctor Mozo hace unos webinars, pero hoy en día yo les muestro a los pacientes a veces una foto del riesgo de muerte en la nefrectomía laparoscópica, porque es laparoscópica para el donante vivo. Ahí están 0.03% a los 90 días. En nuestro grupo es 0%, en nuestros 2 grupos, en la nefrectomía laparoscópica. Yo siempre les pongo, es más fácil morir en un accidente aéreo, pasando la avenida 26 para coger un Transmilenio, en un viaje Bogotá-Florencia, bueno, que la probabilidad de morir en una nefrectomía de donante vivo. Y las complicaciones de la cirugía, sangrado, infección, necesidad de transfusión, lesión de víscera hueca, son menos del 3%. O sea que eso ha evolucionado de una manera, y en nuestro grupo, el grupo quirúrgico ha evolucionado también en los últimos 10 años en el entrenamiento, en la depuración de la técnica, que es algo que desde el punto de vista de seguridad y de planeación se le ofrece al donante. Los riesgos psicosociales que los abordamos desde psicología, trabajo social. Algunas veces el donante vivo puede sentirse después de la donación de pronto un poquito con depresión, ansiedad, estresado, percibe que de pronto tiene baja calidad de vida. Y eso es muy importante aclararlo desde antes de donar. Y en eso también somos muy juiciosos con psicología, con Silvia, Yuri también es muy juiciosa desde trabajo social, desde evaluar esas variables que de pronto pueden afectar al paciente y que pueden hacerlo entrar en un estado de depresión o de deterioro de su calidad de vida post donación. Y se pueden identificar y se deben identificar desde antes. Y los riesgos financieros, y es que, bueno, pues coger un paciente que está ahí sano y decirle, venga, le saco un riñón, y ahora pues usted va a irse a un procedimiento quirúrgico, y ahora hay que hacerle controles al año, a los 2 años, a los 3 años. Costos para el sistema. Yo este punto, pues analizarlo solo desde el punto de vista costos no se puede si uno no analiza desde costos, desenlaces en salud y costo efectividad. Eso es un tema gigante y no me voy a detener acá. Y es que yo estoy no enfermando a una persona, porque estoy evaluándola para que quede sana después de donar, pero estoy sanando a una persona, sanando a un grupo familiar, sanando y reintegrando a una persona que es el que recibe el órgano a la actividad laboral. Entonces ahí a los que hablan de costos, pues hay argumentos para debatirlos bastante buenos. Estos son los datos de nuestro grupo. Nosotros nos comparamos con el registro ONUS, que es el registro americano, con el registro CTS, que es el registro australiano y neozelandés. El doctor Montero ha construido una base de seguimientos muy bonita, de la que todos alimentamos con mucha alegría y con mucho orgullo, y él es el líder de esos datos, y es que pues mostramos sobrevidas que nos enorgullece mostrar, porque pues de estrategias desde lo quirúrgico, desde lo médico, que solo hacemos en nuestro grupo y que nos han permitido mostrar desenlaces de sobrevida mejores inclusive que los registros más grandes que hay en el mundo, tanto para donante vivo como para donante cadavérico. Estos son finalmente, para terminar mi parte y darle paso a enfermería, los datos de nuestro trabajo que ya pronto va a salir publicado. Los primeros 100 pacientes que fueron a nefrectomía laparoscópica para donación viva, la gráfica de pronto no quedó porque la saqué del artículo que está en prensa, de donante vivo, pues lógicamente pues todos somos mestizos, la media de edad de nuestros donantes vivos fueron 57 años. Hay un dato aquí importante y es que muchos en sobrepeso, con 20% de los pacientes en sobrepeso, y somos una raza hispana latina, aquí tenemos que trabajar un montón y ya estamos haciendo planes de mejora. Estos pacientes se intervienen, esto es antes de donar, lógicamente. Muchos de ellos se intervinieron con dieta, con ejercicio, con seguimiento por nutrición, y muchos fueron llevados a cirugía, muchos no, un 1.1% fueron llevados a cirugía bariátrica.
Ahí están las estrategias de reducción de peso. 1.1%, 16% dieta, 5% ejercicio, 1.1% cirugía bariátrica. Y tenemos los desenlaces, aquí están los desenlaces de la cirugía nuestra, nosotros, Clínica del Country, Clínica Colsanitas, 100% de las nefrectomías laparoscópicas, no hubo necesidad de convertir abierta ninguna nefrectomía, mortalidad de los donantes 0%, complicaciones no mayores, no relacionadas con mortalidad 5%, 1% de sangrado, 1.3% de infección y otras colecciones que no hubo necesidad de operar o de drenar, 2.6%. Es decir, de la mano con la literatura con respecto a la nefrectomía laparoscópica. ¿Y qué pasa con el seguimiento? Estos son datos de seguimientos a 2 años, no tenemos todavía 5, hay un porcentaje de pacientes que ya llegando a 5 y a 10 años de seguimiento. ¿Qué pasa con la función renal? Si hay una caída importante, esto es tercero a sexto mes, miren acá, que es, todos los estudios muestran eso, una caída de un 20 a 30% de la tasa, pero como les digo ahora, una mejoría entre el sexto mes y el primer año y entre el primero y el segundo año, que pues nos da tranquilidad, una ganancia de más o menos 10 mililitros por minuto después de haber perdido alrededor de 25 mililitros por minuto en los primeros 6 meses, como consecuencia de ¿qué? De la pérdida de la masa nefronal. La proteinuria no se las puse acá, pero ningún paciente desarrolló proteinuria. Los datos de proteinuria se mantuvieron igual en el pre y post-donación. Tenemos un dato importante y es que muchos se vuelven obesos post-donación. El 42% de los pacientes hicieron obesidad post-donación, grado 1 lógicamente, pero es un punto que tenemos que trabajar desde nutrición y desde el programa de seguimiento de los grupos de trasplante, y no solo pasa en nuestros pacientes, pasa también en muchos grupos que hacen donante vivo a nivel mundial, y es la obesidad post-donación. Bueno, eso es lo que quería contarles. Le voy a dar el paso ahora a enfermería. Después al final queda abierto porque hay muchas preguntas ahí en el tintero, me imagino, para continuar con enfermería y con el proceso y cómo es la ruta para lograr todo esto que yo les estoy mostrando tan bonito, que es el desenlace final, con eficacia en el receptor y con seguridad en el donante. Muchas gracias. A usted, doctor Torres, interesante conferencia. Bueno, acá seguimos. Ya pueden compartir también ya pantalla para proseguir con la presentación. Buenas noches para todos. Voy a hablar sobre la ruta de evaluación del donante vivo que hacemos desde enfermería en el programa de donante vivo en Clínica del Country. Primero quiero contarles cómo canalizamos o detectamos los posibles donantes. El primer punto se canalizan a través cuando el receptor asiste a su evaluación pretrasplante. Ahí se explora la posibilidad de donación viva intrafamiliar. Es el primer filtro de canalización de los donantes. El segundo, generamos charla de sensibilización a nuestros pacientes en lista de espera en las unidades renales y a través de los programas de prevención y promoción. Adicional a ello, ya cuando tenemos canalizado nuestro potencial donante vivo, realizamos una encuesta a través del código QR que está en la presentación, donde queremos verificar el altruismo, la seguridad en donación, el estado actual del paciente, posibles factores de riesgo y si hay antecedentes patológicos importantes que no le permita a este donante postularse para el estudio. Una vez ya recolectamos toda la información, empezamos con los exámenes iniciales, entonces verificación del grupo sanguíneo, lo que el doctor Torres comentaba hace un momento. Exploramos y se revisa toda la función renal a través de la creatinina y se calcula la tasa de filtración glomerular a través de la CKD-EPI 2021. Adicional a ello se hacen exámenes incluidos uroanálisis, microalbuminuria y orina en 24 horas. Hacemos también exámenes diagnósticos, ecografía renal y de vías urinarias y aquellos posibles potenciales donantes con tasa de filtración glomerular por debajo de 60, se realiza un renograma secuencial con filtración isotópica para confirmar la tasa de filtración glomerular y que este candidato al donar tenga su tasa de filtración glomerular bien. Todos estos exámenes iniciales son revisados por el equipo interdisciplinario. Interrumpa, Dianita, puedes poner, no sé si no estoy viendo yo qué pena, pero en modo presentación. Continúa, entonces estos exámenes iniciales son revisados a cargo de todo el equipo interdisciplinario.
enfermería, nefrología, cirugía de trasplantes y nuestro equipo de apoyo psicosocial a cargo de psicología, nutrición y trabajo social. Una vez el donante pasa este filtro, se cita a estudio de evaluación médica 1. Dentro de esta evaluación se revisa la evaluación inmunológica, se realiza un examen de histocompatibilidad, que es el HLA, para determinar qué tan compatible es donante y receptor. Adicional a ello, hay un examen altamente especializado que es el CrossMatch virtual. Este se realiza a través de un examen que le realizamos a todos nuestros pacientes en lista de espera, que es el Single Bit Antigen. Verificamos que nuestros receptores no presenten o si presentan eventos sensibilizantes, como son las transfusiones sanguíneas, cirugías previas, pacientes ya retrasplantados, o en las mujeres verificamos que tengan eventos sensibilizantes como los embarazos. El crossmatch virtual se hace para determinar si nuestro receptor presenta antígenos inaceptables, poder confirmar que el donante que se está postulando sea ideal para ese receptor. Adicional a ello, hacemos estudios de función renal y anatomía vascular, hacemos el angioTAC de reconstrucción vascular. Dentro de la evaluación clínica se realiza el score de riesgo pre y post donación a los 15 años de progresión de la enfermedad del donante. También se evalúa el riesgo cardiovascular con estudios diagnósticos, ecocardiograma y electrocardiograma, y se realiza toda la evaluación del perfil de infección y también son valorados por todo el equipo de psicología, trabajo social y psiquiatría para identificar posibles riesgos biopsicosociales. Ya cuando el paciente termina la fase de evaluación médica 1, son presentados en una junta médica donde a la junta médica se cita el equipo de nefrología, donde se revisa las imágenes de la anatomía vascular, cirugía de trasplantes, urología, bioética, como lo explicaba el doctor Torres, y todo el equipo psicosocial a cargo de Silvia, que es nuestra psicóloga, Yuri, que es nuestra trabajadora social, Jimena, que es nuestra nutricionista, y pues todo el equipo de enfermería, liderándolo la jefe Sandra Buitrago, la jefe Carol, Valentina. Una vez se termina la junta médica, se emite un concepto en el cual pueden salir 3. Que el donante quede aprobado, que el donante quede aplazado o que definitivamente no pueda ser llevado y que quede totalmente contraindicado para que pueda ser llevado a nefrectomía de riñón. Quería contarles más o menos, esta es como la ruta, la fase y todo lo que hacemos para poder llevar a cabo un donante vivo relacionado. A continuación, la jefe Carol va a explicarles las otras 3 fases, lo que es el comité institucional, la fase de donación y trasplante, la fase de postdonación y seguimiento. Muchísimas gracias. Perdón, Dianita, que yo interrumpa aquí un punto para complementar lo que dijo Diana, y es que todo este proceso que ustedes ven acá, que es el roadmap o la ruta pues de evaluación, siempre hay una comunicación permanente con el donante y con el receptor, lógicamente, y en varios puntos podemos inclusive detenernos, ¿no? O sea, del proceso. Digamos que un punto definitivo y muy clave es llegar aquí a esta junta interdisciplinaria, porque pues si llegamos hasta esta junta es porque la mayoría de pasos iniciales digamos que se han pasado o se han aprobado por el grupo interdisciplinario. Y aquí, pues en este punto de aprobado, aplazado, contraindicado, se da una notificación oficial al paciente y a su familia. Digamos que es el punto clave de la comunicación, donde el equipo médico, de la mano con el equipo de enfermería y el equipo de grupo de apoyo, le dicen al paciente sí o sí, pero hay que hacer primero estas cosas adicionales o definitivamente no. Pues aquí es un punto muy clave en la evaluación del paciente, donde ya después viene la presentación al comité de ética que les va a contar la jefe Carol. Muchas gracias. Gracias, Dianita. Bueno, buenas noches. A continuación yo les voy a hablar un poco sobre todo lo que es el proceso posterior a la aprobación del donante en la Junta Multidisciplinaria de Trasplante Renal.
Posterior a esta aprobación de la que hablábamos, se realiza presentación del potencial donante vivo ante el Comité de Ética Institucional, que está conformado por todos los líderes de procesos de la Clínica del Country, que tiene como principales objetivos verificar el altruismo de la donación y descartar conflictos éticos de donación-trasplante. Con el concepto favorable del comité se realiza programación del trasplante renal de donante vivo relacionado. Este procedimiento se programa generalmente los días miércoles, pero el proceso inicia desde el viernes anterior. El día viernes el equipo de enfermería se comunica con el donante, donde se interroga por su estado de salud actual, si ha presentado algún cambio con respecto a la evaluación, si ha tenido alguna hospitalización reciente o le han realizado algún procedimiento del cual debamos tener conocimiento. Del mismo modo se confirma el peso y se realiza un cálculo de índice de masa corporal para determinar si el peso está dentro del rango normal y el donante puede ser llevado al procedimiento con el fin de evitar riesgos quirúrgicos. Ya con esta información se cita al donante y al receptor para continuar el proceso el día lunes y se realiza reserva de 2 habitaciones simultáneas en el área de hospitalización. El día lunes, el paciente y el donante, el receptor y el donante, realizan a primera hora toma de prueba cruzada final. La prueba cruzada final es una prueba de histocompatibilidad para la detección de anticuerpos específicos contra el donante en los receptores. Esta debe ser negativa para dar continuidad al proceso y se debe realizar 24 a máximo 72 horas antes del procedimiento según lineamientos del Instituto y de la Secretaría de Salud. Esta está siendo reportada más o menos el lunes en la tarde. El equipo de enfermería está pendiente del reporte y da continuidad al proceso. Ese mismo día, el donante debe realizar una declaración juramentada ante notario público donde se evidencie que es civilmente capaz y se encuentra en plenas facultades mentales para la donación. Posterior a la realización de este documento, en la unidad de trasplante, cirugía de trasplante explica el procedimiento quirúrgico, los riesgos que pueden generarse dentro del procedimiento y consentimiento informado al cual se firma, que para el donante, en este caso, sería nefrectomía por laparoscopia con fines de donación y para el receptor el trasplante renal. Por parte de enfermería, realizamos una evaluación del riesgo para COVID-19 en todos los pacientes en proceso de trasplante renal, tanto donante como receptor. Y se realiza una charla educativa sobre todo el proceso desde su hospitalización hasta su egreso, donde se les explica el proceso de hospitalización, toma de laboratorios previos a ser llevados al procedimiento, toma de medicamentos, alimentación el día previo al procedimiento y posterior a la cirugía, traslado a salas de cirugía, los procedimientos que se realizan dentro de la cirugía, traslado a recuperación, el traslado a la habitación, posterior al procedimiento, así como deambulación temprana posoperatoria, manejo del dolor y cuidados con la herida quirúrgica. El día martes se realiza el proceso de hospitalización del donante y del receptor, donde se realiza acompañamiento del paciente a la habitación asignada y se presenta con el médico hospitalario y con la enfermera del servicio. El médico hospitalario es el encargado de realizar la valoración inicial del paciente, formulación de exámenes de laboratorios prequirúrgicos y aquí es muy importante el protocolo de hidratación endovenosa un día antes del trasplante para el donante con el fin de garantizar una adecuada perfusión renal. Ya estando en habitación es valorado por el grupo de trasplante renal, nefrología, cirugía de trasplante, donde nuevamente se brinda toda la información sobre el proceso, se resuelven dudas e inquietudes, se realiza revisión de reportes de exámenes previamente tomados y si el médico lo considera, se formulan nuevos estudios y se da tratamiento personalizado según las necesidades pues, de cada paciente, de cada donante. También se dan indicaciones específicas, como lo son la ingesta de alimentos sólidos y líquidos hasta las 8 de la noche, conciliar el sueño pues temprano con el fin de conseguir un sueño reparador,
realizar un baño con agua y jabón a nivel de la región abdominal la noche previa y el día de la cirugía, en la mañana previo a ser trasladados al procedimiento. El día miércoles, ya como tal es el procedimiento, se realiza el traslado del donante a salas de cirugía, más o menos sobre las 6 de la mañana, para la realización de la nefrectomía. Durante el procedimiento quirúrgico, tanto el grupo de cirugía de trasplante como de enfermería brindan información en tiempo real al receptor sobre todo lo que está ocurriendo con el donante y viceversa. Y al finalizar el procedimiento se realiza acompañamiento al área de recuperación y el equipo quirúrgico brinda información a los familiares de donante y receptor. Ya cuando el paciente es trasladado a habitación, se asigna una enfermera exclusiva por 24 horas, que está con ellos 24 horas y brinda un cuidado personalizado del paciente. Se realiza un control estricto de líquidos administrados y eliminados, control de signos vitales, cuidados con la herida quirúrgica, manejo del dolor, asistencia en la movilidad y pues todas las necesidades que allí se presenten con el donante. Y el equipo asistencial del área de hospitalización, siempre recibimos gran apoyo por parte de ellos porque nos están todo el tiempo reportando las novedades ocurridas con el donante y con el receptor al grupo de trasplante. Adicional a ello, contamos con el servicio telefónico 24/7, donde el donante se puede comunicar con nosotros y contarnos cambios que tenga con su estado de salud, dudas, inquietudes o novedades. El día jueves, que es el primer día posoperatorio, se realiza un seguimiento estricto de su función renal, recibe todo el tiempo valoración por nefrología y cirugía de trasplante, y si su evolución es favorable, se encuentra con adecuado manejo del dolor, normalmente el egreso se daría el día viernes, donde cirugía de trasplante realiza entrega de recomendaciones de egreso, se brinda educación posoperatoria y de posibles complicaciones, signos de alarma y cuando puede acudir a urgencias si los llegase a presentar, toma de medicamentos, en este caso en el donante serían medicamentos para manejo del dolor en casa, cuidados con la herida quirúrgica, hábitos alimenticios en el posoperatorio, cómo va a ser la actividad física, cambios físicos y emocionales, como lo mencionaba el doctor Torres, que el donante puede llegar a experimentar, sexualidad, retorno a su actividad laboral, que al donante se le da una incapacidad por 30 días y según su evolución, pues puede retornar a su actividad laboral. Y cómo van a ser todos los controles médicos a partir de su egreso de hospitalización. El seguimiento se realiza por nefrología y por cirugía de trasplante a la primera semana posoperatoria, donde se realiza seguimiento de su función renal. A la segunda semana, en el mismo caso, con seguimiento de su función renal. Y si todo va bien en su proceso de cicatrización, se le realiza ya por parte de cirugía el retiro de los puntos. Continúa el donante siendo en seguimiento por nefrología al primer mes, tercer, sexto mes y al año, y a partir de ahí continúa con un seguimiento anual con reportes de laboratorios de función renal y demás exámenes que el médico nefrólogo considere pertinentes. Eso sería todo. Muchas gracias por su asistencia. Estamos dispuestos a responder todas sus dudas. Carol, si quieres pon el siguiente slide para terminar con algunas conclusiones para no poner mi presentación. Dale a la siguiente. ¿Me están escuchando? Yo creo que Bueno. te estamos escuchando, pero Doctor. yo creo que Carol tiene dificultades con Voy a el paso compartir, de la... la mía para terminar. Perfecto, dale. Y luego seguimos con las preguntas. Con las Tenemos preguntas. Digamos muchísimas que las preguntas. conclusiones, están viendo mi pantalla, las conclusiones del webinar. Sí, doctor. Es definitivamente que la donación viva de riñón es una estrategia segura y efectiva para aumentar el pool de donantes o el número de trasplantes en el mundo. Es una estrategia que sigue creciendo, de pronto no es la misma velocidad que creció en los primeros 5 años de su implementación, pero sigue creciendo en la mayoría de países del mundo y en nuestro medio, pues en todos los grupos está creciendo con unos desenlaces de eficacia y de seguridad bastante buenos. La donación por nefrectomía laparoscópica, desde el punto de vista solo de la técnica quirúrgica para el donante, es una técnica muy segura. Los desenlaces posoperatorios, perioperatorios son excelentes.
y la experiencia nuestra como grupo ya en el trabajo que se ha presentado y que se va a publicar, pues también genera desenlaces perioperatorios muy buenos porque pues la técnica quirúrgica está muy depurada. La evaluación del potencial donante vivo relacionado es un proceso integral. Eso es muy claro, ¿no? Eso desmitifica muchas cosas que hay en el medio también con respecto a la donación y al tráfico de órganos, ¿no? Es un proceso súper juicioso desde el punto de vista médico, inmunológico, de factores de riesgo, quirúrgico, anatómico, que tiene como objetivo primero hacer que la donación sea un proceso seguro para el donante en el corto y también en el largo plazo, que el donante sea una persona sana después de donar, y segundo, que sea efectivo para la persona que recibe el riñón. La otra conclusión es que la evaluación del potencial donante vivo debe estar centrada en la evaluación de parámetros, lógicamente, de función renal, de riesgo que llamamos hoy en día los nefrólogos renocardiometabólico, de la anatomía vascular que permita adecuados desenlaces en el momento de extraer el órgano, pero también de ponerlo en el receptor, de buscar infecciones, neoplasias potencialmente transmisibles del donante vivo al receptor, pues que son mucho menos riesgosas que condiciones transmisibles de un donante cadavérico, ¿no? De la mano con un análisis claro del factor de riesgo biopsicosocial, de hábitos de vida, que puedan además hacer que los desenlaces post cambien si hay alguno de esos factores biopsicosociales y de hábitos de vida que pongan en riesgo al donante. Y como último conclusión, es que el seguimiento interdisciplinario del donante vivo postdonación es una estrategia súper importante. O sea, el proceso para el donante no acaba con la nefrectomía. El seguimiento a mediano y a largo plazo del donante desde el punto de vista médico, nutricional, psicológico, es súper importante para lograr desenlaces adecuados en el largo plazo. Bueno, eso era todo lo que queríamos contarles. Estamos abiertos a un espacio de preguntas de unos minutos. Caro, tú dirás. Sí, Doc, muchas gracias. Si quieres, prendamos la cámara para ir contestando las preguntas. Entonces, bueno, doctor Torres, varias, muchísimas diría yo. ¿El trasplante para un paciente con diabetes, hipertensión, sobrepeso y fibrilación auricular es recomendable? Digamos que en principio no, ninguna es una contraindicación absoluta. Digamos que si la diabetes está controlada, si el sobrepeso se puede manejar antes del trasplante, si la fibrilación auricular pues tiene un tratamiento adecuado tanto de anticoagulación como de control del ritmo, pues en principio no es una contraindicación absoluta, pero el paciente tiene que ir con todos esos parámetros controlados. Si hablamos de además que un paciente es diabético, obeso, tiene fibrilación auricular y además de eso tiene, por ejemplo, más de 70 años o tiene una condición asociada de riesgo, pues ya definitivamente estaría contraindicado porque el riesgo ya perioperatorio y de mortalidad en el primer año se aumenta un montón con la cirugía y con los medicamentos y con todo lo que hacemos para lograr sobrevida del riñón en el primer año. Pero en principio ninguna es una contraindicación absoluta si se pueden manejar y controlar de forma correcta. Doctor, ¿hay algún rango de edad para ser donante vivo? Esa es una pregunta bastante interesante. Hoy en día en donación viva hablamos de un donante vivo estándar como en donante cadavérico y de un donante vivo expandido, entre comillas, como expandido también como en donante cadavérico, y es ese donante vivo, que es un donante que en los estudios ya se empieza a poner un punto de corte a partir de los 65 años hacia arriba. Digamos que no es una contraindicación. Cuando nosotros nos formamos en trasplante con el doctor Montero, cuando fuimos a cursos de formación en Europa, nos aterrábamos cuando en una junta de trasplante presentaba a un señor a su esposa como donante, un señor de 75 años que presentaba a su esposa de 73 como donante. Decíamos, pero ¿esto qué es, por Dios? ¿Cierto? Ellos allá no tienen los donantes cadavéricos que tenemos nosotros. Primer punto. Nosotros todavía tenemos donantes cadavéricos muy jóvenes por trauma craneoencefálico, por muertes violentas, aunque eso ya ha venido disminuyendo también, pero todavía nuestros donantes comparativamente con ellos, hablando de los cadavéricos, son mucho más jóvenes. Los donantes cadavéricos de ellos son la mayoría, el promedio, por encima de los 60 años o de los 55 años. Entonces, la donación viva relacionada no tiene una edad de contraindicación absoluta, a diferencia de la cadavérica. Hay donantes vivos mayores de 65 años que van muy bien para receptores de la misma edad. Ese es el punto, ¿no? Yo no le voy a poner un riñón de 70 años vivo a un paciente de 20 años. Pero por debajo de los 65 años, lo que muestran los estudios es que los desenlaces en receptores jóvenes con riñones de menores de hasta 65 años, comparativamente con riñones más jóvenes, van muy bien y los desenlaces en el donante también son muy buenos. Súper de acuerdo. Y hay otros factores, ¿no? Pues como el peso, lo que usted había dicho, Sí, ¿no? sí, digamos que esas cosas que se evalúan muy bien como mostraron las jefes en la evaluación de nuestro grupo, que pues definitivamente terminan siendo contraindicaciones absolutas cuando no se pueden modificar.
De acuerdo. Aquí hay otra pregunta que interesante. Dada la incidencia del aumento de pacientes con estadio de enfermedad renal crónica 5, ¿qué se sabe sobre el trasplante de riñón con incompatibilidad ABO? Sí, el trasplante de riñón con incompatibilidad de os es una estrategia, en nuestro medio todavía no la tenemos, pero una estrategia que en otras partes del mundo se ha desarrollado desde hace muchos años. Es una estrategia que sobre todo tiene un punto muy importante y es para esos pacientes que son grupo O, además, que solo pueden recibir donantes, o es el donante universal, pero solo puede recibir de grupo O. Digamos que es una población que es desde el punto de vista de lo que puede hacer por los demás muy importante, pero para ellos solamente hay donantes O. Entonces, es un escenario que se viene desarrollando de manera muy importante. Nosotros también podemos hacerlo y tenemos la tecnología para hacerlo. Falta protocolizarlo. Digamos que es una estrategia también para aumentar la donación tanto viva como cadavérica. Digamos que sobre todo en donación cadavérica. Y tiene todo un protocolo. Desde que yo pueda medir anticuerpos o isoaglutininas antes del trasplante dirigidos contra los anti-A o anti-B a unos títulos específicos, manejar al paciente previamente al trasplante y bajar esos títulos al mínimo o negativizarlos y hacer una inmunosupresión diferente en ese grupo de pacientes, ¿cierto? Y un seguimiento también diferente en el post-trasplante, pero cuando se hace bajo un protocolo controlado, los desenlaces son muy similares al trasplante ABO compatible y es una estrategia que también tenemos que desarrollar en nuestro medio, ¿de acuerdo? Doctor, interesante esta pregunta que sigue y es, ¿todos los hijos son compatibles con sus padres? Si ¿Perdón? somos familia nuclear, ¿todos somos compatibles? Ah, sí, sí, ese es un punto también que en la evaluación pretrasplante siempre encontramos. Usualmente por mecanismos de herencia genética y mendelianos, siempre hay por lo menos entre un 25 y un 50% de compatibilidad de HLA entre familiares de primer grado, entre papá e hijos. En la evaluación pues, de donante vivo a veces uno se lleva muchas sorpresas que se salen inclusive a veces no encontramos compatibilidad HLA de ningún tipo, ni en el A, ni en el B, ni en el DR, ni en el DP, ni en el DQ, ni en el DCW. Y bueno, tenemos que empezar a discutir con las inmunólogas y con los genetistas los mecanismos de herencia que se pueden presentar y los rearreglos de la forma de herencia del HLA, pero usualmente tiene que haber compatibilidad. Sí, sí. Doctor, otra pregunta que me pareció interesante es, ¿cuál es la edad para poder donar? Bueno, ese es un punto que lo pasé un poquito por encima en aras del tiempo. Digamos que la mayoría de guías dicen que si uno es mayor de 18 años podría donar. Eso ha venido cambiando y es que hay estudios que muestran que entre más joven done yo, como yo les mostraba a ustedes, más ventana hay entre la donación y la posibilidad de llegar en el largo plazo a un deterioro de la función renal. Entonces, nosotros hemos ido aprendiendo y la literatura nos ha ido enseñando también que hemos subido en la edad de los donantes vivos. Digamos que antes aceptábamos donantes por encima de los 18 años. Hace como unos 10 años estuvimos con el doctor Montero en el Hospital Durrín en Sao Paulo, que es el hospital que más donante vivo hace y en general más trasplantes hace. En Latinoamérica hacen alrededor de 2.000 trasplantes al año, casi el 30% son de donante vivo. Y aprendimos que nosotros, además, desde el punto de vista, y eso ya está demostrado, desde el punto de vista genético, por ser hispano-latinos, somos una población, además, con factores de riesgo para enfermedad renal propios de nuestra raza, diferentes a la población caucásica, europea y americana. Muy parecido, de pronto un poquito no tan de alto riesgo como la población afroamericana, pero también tenemos genes como el APOL1 que son de riesgo para desarrollar enfermedad renal. Entonces, eh, optamos una política y es que por debajo de las 25 años no aceptamos donación viva, ni en hombres ni en mujeres. Es un protocolo tanto en el grupo de la Clínica del Country como en el grupo de Colsanitas y de la mano con lo que hacían en el Durrín y con lo que hacen en muchos grupos. No aceptan donantes vivos jóvenes extremos por esa razón. Super Doc. Otra pregunta, ¿y cuál es el porcentaje mínimo de compatibilidad para la donación? Ese es un punto, pues, también importante. Digamos que en donación viva hay muchos estudios que muestran que por lo menos en el corto plazo, hablando de nosotros no somos cortoplacistas en trasplantes, una cosa que nos caracteriza a nosotros en nuestros grupos. Nosotros siempre pensamos en los desenlaces en el mediano y en el largo plazo. Digamos que en el corto plazo y en el mediano plazo, en donante vivo la compatibilidad HLA, digamos que pasa a un segundo plano.
porque yo además tengo unas isquemias frías casi que inexistentes, ¿no? Yo saco el riñón del donante, como mostraron las jefes en una sala, paso a la cirugía de banco, preparo el riñón, tengo al receptor en la otra sala y en 3 horas, menos de 3 horas, tengo el riñón anastomosado, arteria y vena, o sea que la isquemia fría es muy cortica. O sea que ese factor de riesgo de la isquemia fría, que es bastante importante en la inmunología, por lo menos inicial del trasplante, en el donante vivo no lo tenemos. Y la compatibilidad HLA muestran los estudios que desde el punto de vista de sobrevida en el mediano plazo no impacta en el donante vivo. Nosotros en nuestro grupo pedimos por lo menos mínima compatibilidad HLA. Y es que por lo menos compartan un anhelo ya sea de clase 1 o de clase 2, idealmente de clase 2, idealmente del DR, porque está demostrado que cuando hay compatibilidad DR, los desenlaces son mucho mejor cuando hay compatibilidad en el clase 2, en el HLA clase 2, DR y DQ, son mucho mejores que cuando no hay compatibilidad en estos alelos. Entonces, en donante vivo relacionado casi siempre lo logramos, ¿cierto? Hermanos, papás, hijos, hijos, papás, pero por ejemplo en esposos rara vez lo logramos. Pero pedimos por lo menos que compartan algún alelo del clase 1 o del clase 2 como requisito en nuestro grupo, pero hay grupos que hacen trasplante en donante vivo sin compatibilidad HLA, solo con compatibilidad de grupo sanguíneo. Digamos que no es una conducta desde el punto de vista científico o ético que sea reprochable. Digamos que de pronto hay que dar más inmunosupresión, entonces hay más riesgo de infecciones. Entonces estamos perdiendo un poquito de las ventajas que tiene la donación viva que hemos hablado hoy, ¿no? Doc, ¿cuánto dura un riñón aproximadamente, un donante vivo versus un donante cadavérico? Sí, digamos que las estadísticas, esos son datos bien bonitos porque han venido mejorando. Yo mostré las curvas de OPTN para el 2022 y tanto para el donante vivo como para el donante cadavérico las sobrevidas han mejorado por muchas razones, muchas razones que no me voy a detener a mencionar, pero han mejorado. Eh, digamos que para un donante cadavérico está alrededor entre 10 y 12 años, estábamos en la década anterior entre 8 y 10 años, y para un donante cadavérico estamos hablando hoy en día entre 12 y 15 años de sobrevida. Digamos que es un promedio, porque tú me dices, ay, doctor, pero y 12, 15 años, pero eso no es nada, o sea, si yo tengo 30 años, son promedios que se sacan de estadísticas de sacar datos de 100.000 pacientes trasplantados, ¿cierto? Promedios de duración. Hay pacientes que les ha durado 5 años el riñón, a otros pacientes que llevan 42 años trasplantados con donante vivo. ¿De qué depende la sobrevida? Más que de las estadísticas, pues las tenemos que conocer para brindar información de los escenarios que le estamos ofreciendo al paciente cuando ingresa a un programa de trasplante. Pero finalmente la sobrevida depende sobre todo de planear bien el trasplante, de que haya compatibilidad HLA, de que el paciente sea adherente al tratamiento, de que el médico use la inmunosupresión correcta, de que se maneja adecuadamente el riesgo cardiovascular, de neoplasias y infecciones. Depende de un montón de variables llegar a una sobrevida que depende no solamente del grupo, sino también del paciente. O sea, ahí es un dúo que es importante. Tenemos muchísimas más preguntas, doctor. Tenemos un problema, el tiempo, porque todo está espectacular. Mucho, tenemos todavía más de 100 personas conectadas. Quiero hacerle una pregunta que me llamó la atención, que nos hacen de afuera, y es si, ¿por qué el laboratorio de inmunología no participa en la junta médica de aprobación del trasplante con Esa donante? la hizo una inmunóloga amiga mía, yo sé, alguna Cuéntame, que es amiga cuéntame. nuestra. Porque no tienen tiempo de ir a las juntas, siempre están invitadas. El laboratorio de inmunología y el proceso de inmunología no lo quisimos tocar mucho aquí porque pues digamos que es un tema denso de los clínicos de trasplante con las inmunólogas, que son muy juiciosas, son personas con un entrenamiento altísimo y son, valga la pena aclararlo, parte fundamental del proceso. Sobre todo cuando hablamos de pacientes sensibilizados para un nuevo trasplante, sea por un trasplante previo o por cualquier evento sensibilizante, que han tenido transfusiones, embarazos o trasplantes previos. Digamos que estar sensibilizado, eso ya cambia el escenario del trasplante con donante vivo y hace parte de la evaluación del donante vivo y es la evaluación inmunológica, el escenario inmunológico. Digamos que en donante vivo, a diferencia de cadavérico, además se puede planear desde mucho antes y escoger un escenario muy controlado para que el trasplante sea ideal para ese paciente sensibilizado. Es decir, que yo le ponga un riñón a un paciente que está sensibilizado que no tenga antígenos contra los que él está sensibilizado. No hay escenario más bonito para planearlo que el donante vivo. Eso es, y en eso el laboratorio de inmunología es fundamental. Y están siempre invitadas a las juntas, a veces no las invitamos porque el laboratorio de inmunología no está dentro de la clínica
y a veces no tienen la posibilidad de ir a la junta, pero siempre hacen parte de las decisiones del proceso de la donación y el trasplante, siempre, siempre. Doctor, yo le voy a hacer la última pregunta solo para dejar descansar al público, porque creo que esto merita un live y toca seguir haciendo promoción del programa, porque es muy interesante la forma en cómo estamos proyectando el programa Donante Vivo y creo que es importante que la gente lo conozca mucho más y entienda y aclare muchas dudas. Doctor, mire, esta es una pregunta que me parece interesante hacerla para finalizar y es si nosotros tenemos la posibilidad de Donante Vivo, ¿cierto? Eh, ponemos de todas formas al paciente en lista de espera cadavérico. ¿Usted qué opina que es lo mejor? Digamos que en nuestro medio, para que un paciente, desde el punto de vista, además administrativo y de cosas, pueda entrar a un proceso de donante vivo, primero tiene que pasar una evaluación, ¿cierto? Para el paciente inicial, para el receptor, digamos que no podemos arrancar al tiempo, evaluación de donante y receptor, ¿cierto? Que en algunos sitios se hace, yo tengo donante vivo, arranco evaluación al tiempo, donante y receptor. En nuestro medio siempre hay que arrancar la evaluación del donante, aprobación del donante, y una vez el donante esté aprobado y pueda ingresar y esté apto para ingresar a una lista de espera de donante cadavérico, se abre o se autoriza la evaluación del donante vivo. Es que es una cosa que se puede trabajar, no necesariamente es un requisito obligatorio. Digamos que en los países, además, con una tasa de donación, es una pregunta bien interesante desde el punto de vista de la estadística de la donación, y es que es una estrategia que desde el punto de vista, yo la aplicaría si desde el punto de vista del pool de donantes cadavéricos ya hubiéramos llegado al tope, pero no hemos llegado al tope. O sea, sería absurdo si no hemos llegado todavía al tope de la donación cadavérica. Entonces, todavía nos falta muchísimo para trabajar en donación cadavérica. Entonces, probablemente cuando lleguemos al tope, y en otros países es así, podamos decir, oiga, de entrada usted viene para donante, digo, no entre en la lista, además vamos a hacer el proceso ya y punto. Entonces, todavía no estamos en ese punto, pero es una pregunta bastante válida. Sí. Pues doctor Torres, yo creo que usted es un hit, por no decirle más nada. Excelente Gracias. exposición, excelente, apasionado como somos todos los de trasplantes. De verdad, a Dianita, a Carol, a ti, al doctor Montero, al doctor Mozo, a todos, al doctor Gallo, al doctor Riatiga, para mí es un placer, a todo el equipo de trasplantes, pues un honor completamente estar aquí con ustedes. Creo que vale la pena que sigamos haciendo más espacios de estos en donde se aclaren muchas dudas, doctor Silvio. No alcanzamos ni siquiera al 50% de las preguntas que tienen todos nuestro auditorio, así que, y seguimos con los 115 personas conectadas ahorita, entonces creo que vale la pena hacerlo. Felicitaciones, un éxito total. Dios los bendiga y mil gracias por todo este esfuerzo que se está haciendo en la organización para trasplantes. Gracias, Un honor para Dianita, mí. gracias, Carol, Dios los gracias a la bendiga. jefe Sandra que está detrás también ahí de toda la A organización la de este jefe webinar. Sandrita, exactamente, Gracias, a Dianita, todos mil están gracias. muy Un abrazo. lindas. Chao.